Pues vamos a entrar a la carta de Romanos, donde estamos situados en el capítulo 2. Vaya, Romanos capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Ahí vamos a estar situados. Y antes de pasar a la palabra, pues vamos a tener un tiempo de oración para pedir la asistencia del Señor. Que Dios bendiga su palabra. Acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que nos das de estar reunidos como tu pueblo. El privilegio que tú nos das, Señor, de poder ir a las Escrituras y sin que haya, Señor, ninguna interrupción, ningún tipo de persecución sobre nosotros en este lugar, poder ver, compartir, ser ministrado, ser alimentado por tu palabra. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, que sea Él entre nosotros, en nosotros, hablando claramente este pasaje, y te ruego que seas tú ayudándome, Señor, a darme la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la libertad, el denuedo de hablar de tu palabra, porque reconozco mi incapacidad. Reconozco, Señor, que no se trata de habilidades para predicar un evangelio, no se trata de hacer un ejercicio académico al escudriñar las escrituras, se trata de ver a Cristo en ellas y lo que tú quieres que como iglesia hagamos. Y para eso necesitamos tu Espíritu Santo obrando poderosamente. Así lo creemos. Glorifícate, Padre, glorifícate, Hijo, glorifícate, Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanos, entonces, Romanos capítulo 2. El tema de esta tarde es juzgados conforme a la luz recibida. Había otro nombre que estaba luchando, que era juzgados con ley o sin ley, pero me decidí por este que creo que es el que Dios puso más en mi corazón. Juzgados conforme a la luz recibida. Y antes de entrar al texto, pues los que han estado aquí siguiendo esta serie de Romanos, hemos visto ya varias predicaciones donde el apóstol Pablo nos ha mostrado varios aspectos o perspectivas acerca del juicio de Dios. Tenemos hablando ya acerca de este tema del juicio de Dios varias predicaciones. Y es lo que ha estado haciendo Pablo con esta carta, que todavía continúa casi prácticamente presentando este tema. Hemos visto varios aspectos, varias perspectivas acerca del juicio de Dios. El primero fue el juicio de Dios por rechazar la verdad de Dios. Y vimos también que el juicio viene según las obras. Dios va a juzgar conforme a las obras. Vimos también el capítulo 2, el inicio, donde también el juicio apunta el juicio hacia los religiosos, hacia las personas moralistas. Entonces, todas estas son diferentes aspectos o perspectivas del que habla Pablo del juicio de Dios. Y en el mensaje anterior, si ustedes no recuerdan, pero nos vamos a conectar para empezar a exponer el pasaje que nos compete el día de hoy. En el mensaje anterior vimos que solo existen dos grupos de personas en el mundo. Dos grupos de personas con dos estilos de vida diferentes y con dos destinos diferentes. Uno de ellos son los verdaderos creyentes, que según el pasaje que estudiamos la semana pasada fue que estos creyentes son los que perseveran en hacer el bien. Hay una característica, hay una evidencia de los verdaderos creyentes que son los que perseveran en hacer el bien y su estilo de vida cambia. Ellos buscan gloria, honra y vida eterna. Por otro lado, vimos los gentiles o los inconversos, que son los contenciosos que no obedecen la verdad, que viven para cumplir sus ambiciones egoístas. Estos van rumbo a la condenación, a recibir la ira eterna. Es lo que vimos la semana antepasada. Entonces, Pablo
está anunciando a estos dos grupos de personas que son los judíos y los gentiles. Él está anunciando el juicio universal de Dios. Es un juicio imparcial, como vamos a ver en el versículo 11. Es un juicio parcial en el que aquel día toda persona recibirá su retribución según sus obras. Eso es lo que vimos la semana pasada. Pero ahora, en este texto del 12 al 16, Pablo va a presentar otro aspecto más del juicio que tiene que ver con la función ahora de la ley en cuanto a estos dos grupos, que es los gentiles y los judíos. Entonces, Pablo va a presentar este aspecto del juicio que tiene que ver con estos dos grupos, pero es en función a la ley de Dios. Y todo esto que hemos transitado, todo este camino que hemos transitado por capítulo 1 y capítulo 2, Pablo ha llegado al lugar de donde quiere llegar, al lugar donde tenía puesto su vista. Pablo está en el lugar exacto donde quiere llegar, que es colocar a los judíos y a los gentiles en la misma posición delante del tribunal de Dios. Ahí juntaba Pablo, cuando empezó el capítulo 1, ya está ahí. Entonces, vamos a ver el primer punto de este sermón, que está en el versículo 12. Vamos a hablar primero acerca del primer grupo que considera Pablo. Punto 1. De estos dos grupos serían los judíos y gentiles. Ahora está uniendo los dos grupos. En este punto están unidos los dos grupos. Judíos y gentiles son considerados iguales delante del tribunal de Dios. Vaya al versículo 12. Nos conectamos desde el 11. Dice, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Entonces, Pablo está hablando primeramente, ¿verdad?, de entre estos dos grupos. Primero, los que pecan sin conocimiento de la ley. Es obviamente que se está dirigiendo a los gentiles. Es obviamente que él se está refiriendo a este grupo, los gentiles, a quienes ya Pablo en el capítulo 1 ya los ha acusado de ser responsables de rebelión ante su Creador. Porque a la luz de la revelación general que Pablo expuso en el capítulo 1, donde dice que en la creación se puede ver el eterno poder y deidad de Dios con toda claridad, de modo que este grupo, los gentiles, no tienen excusa sobre la existencia de Dios. Dijimos que por medio de la revelación general puede un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios tener la convicción de que hay un creador. Pero ahora Pablo añade a este argumento que presentó en el capítulo 1, que los gentiles que no tienen la ley, dice este texto, han pecado sin conocer la ley. Por tanto, necesitan la justificación solo por la fe, por medio del Evangelio, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Es lo que dice el versículo 12. Ahora vayamos a los que pecan con conocimiento de la ley. Pablo está haciendo una vista solamente general de estos dos grupos. Ahorita se va a ir de manera en particular a ver esos dos grupos de una manera más detallada. Pero ahora vayamos a los que pecan con conocimiento de la ley. Obviamente se está refiriendo al grupo de los judíos, porque este grupo fue el que recibió la ley escrita de parte de Moisés. Israel recibió la ley escrita por medio de Moisés. Pablo lo que está tratando de decir a este grupo de los judíos es que no les va a dar ninguna ventaja de ser poseedores de la ley en relación a los gentiles, porque los judíos que tenían el conocimiento de la ley, aún a pesar de eso, han pecado.
Y la manera en la que serán juzgados, o la regla con la cual serán juzgados, va a ser precisamente la ley que Dios les dio. Porque todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, dice el versículo que acabamos de leer hace un momento. Por tanto, los judíos, el pueblo escogido de Dios, también necesita la justificación por la fe que es a través del Evangelio de Jesucristo. Conclusión de estos dos grupos. Tanto los gentiles que están sin ley como los judíos que viven bajo la ley han escogido el pecado y ambos serán condenados por su pecado, porque Dios no hace acepción de personas, es lo que dice el versículo 11 del capítulo 2. Y esta palabra, hermanos, usada como acepción de personas, significa literalmente juzgar por el rostro. Implica juzgar según las apariencias externas. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estar en un despacho jurídico con un licenciado, o a lo mejor tienes algún familiar que es licenciado o abogado, que ha tenido la oportunidad de estar allí. Algunos de ellos tienen un símbolo de la justicia en sus escritorios. ¿Lo han visto? Es la dama de la justicia, o es el símbolo de la justicia representado por una mujer con los ojos vendados, con la espada en la mano y la balanza, y una balanza en la otra mano, que es la imagen del equilibrio y la equidad. Eso es precisamente lo que está diciendo Pablo en el versículo 11. Dios no hace acepción de personas, es decir, que Dios no va a juzgar conforme a las apariencias. Eso es lo que Pablo está afirmando, que Dios es imparcial, que Dios no tiene favoritismo, no tiene preferencias. Él va a dictar un juicio sin tomar en cuenta ni posición, ni educación, ni influencia, ni apariencia. Nada de ninguna de estas cosas será relevante para Dios en el momento en el que Él dicte sentencia en su tribunal. No sé si lo percibes, amado hermano, en este primer punto donde habla acerca de los dos grupos, los une en general, donde habla acerca de los judíos y gentiles que son considerados iguales delante del tribunal de Dios. No sé si lo alcanzas a percibir, pero el punto en el texto es en este texto que acabamos de leer. El punto en este texto no es si el hombre es poseedor de la ley, no es si el hombre es poseedor o no de la ley, o si conoce o no su contenido, sino gentiles como judíos. Al final, ellos tienen que dar testimonio de que sus vidas vivieron en armonía con las demandas de la ley. Es algo que está diciendo el texto, es algo que el texto está de alguna manera revelando. No es si el hombre es poseedor o no de la ley, o si conoce o no su contenido, sino tanto gentiles como judíos, si vivieron en armonía con las demandas de la ley de Dios. Ahora, vayámonos al grupo de los judíos, ahora de manera más específica, más detallada. Fíjate cómo dice el versículo 13, y este punto es el punto número 2. Los oidores de la ley no son los justos, sino los que cumplen la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. De nuevo, amados hermanos, Pablo no está enseñando aquí otra vez la justificación que se alcanza por las obras. No, ya lo vimos en la predicación anterior. Él no está enseñando esto.
Porque, como citamos en ese entonces, volvemos a citar el día de hoy, eso es contrario a lo que las Escrituras enseñan. Por darte un par de pasajes para decirte que Pablo no está enseñando la justificación que se alcanza por medio de las obras. Gálatas 3:10 dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas en el libro de la ley para hacerlas. La ley está diciendo en Gálatas 3:10 que el que no permanece haciendo todas las cosas de la ley es alguien que está en maldición. Entonces, de entrada, Pablo nos está enseñando eso, ¿verdad? Que la justificación se alcanza por las obras porque el hombre no las puede cumplir. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de todos. Entonces es obvio que Pablo está hablando acerca de que la justificación se alcanza por las obras cuando él dice que los justos ante Dios son los que cumplen la ley. Pero como comenté hace un momento, Pablo ha llegado al lugar a donde él quiere estar y ahora se cuenta que él está tomando un arco y una flecha y está apuntando al blanco. Su blanco son los judíos. Y en esa flecha es una advertencia, en esa flecha donde él va a disparar al blanco, que son los judíos, es una flecha directa a los judíos. Va rumbo a ellos. Haz de cuenta que en otras palabras Pablo les está diciendo a este grupo de los judíos: hermanos, ser poseedores de la ley, oír la lectura de la ley y conocer intelectualmente las demandas de la ley, eso no justifica a nadie delante de Dios. Si eres poseedor de la ley, oidor de la ley, conocedor de la ley, si todo eso no va acompañada de obediencia a lo que la ley requiere, lo único que eso producirá es un aumento de la condenación en el día del juicio. En otras palabras, Pablo les está diciendo esto: no son los oidores de la ley los justos, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. Haciendo un alto allí, Pablo de alguna manera está viendo que para muchos judíos, acuérdate que Pablo ha plantado ya varias iglesias: Gálatas, la iglesia de Galacia. Pablo se ha dado cuenta que mucho de la postura de los judíos es que llegar a la sinagoga, escuchar que se lee la ley dentro de una sinagoga, para los judíos escuchar la ley dentro de una sinagoga simplemente se volvió un ritual religioso. Para los judíos iban a la sinagoga, cantaban salmos, leían una porción de la ley del Antiguo Testamento porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, leían una porción del Antiguo Testamento de la ley de Dios, y después la enseñanza que se compartía no estaba centrada en las Escrituras, sino en la tradición de los rabinos. Pablo sabía eso. Es algo similar que cuando estos hombres judíos leían la ley en sus sinagogas y después compartían una enseñanza que no estaba ni siquiera centrada en las Escrituras, sino en la tradición de los rabinos, escribas, fariseos. Es algo similar a lo que está ocurriendo en púlpitos de hoy. No sé cuántos de ustedes antes que estaban en alguna otra iglesia y que se han unido con nosotros, a mí mismo me pasó. Ustedes no van a creer, hermanos, que nosotros siempre hemos sido centrados en la palabra de Dios. Ustedes no crean que siempre hemos sido pastores que estamos centrados en las doctrinas de la Reforma, en la suficiencia de las Escrituras. Nunca fuimos así.
Empezamos a hacer así porque la palabra de Dios nos orilló, nos fue llevando a que la iglesia fuese una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, en las doctrinas de la Reforma, en la sana doctrina. Pero hoy en muchos púlpitos se abre la Biblia, citan un pasaje, después jamás vuelves a escuchar ese pasaje, sino que solamente toman ese pasaje para que el que está en el púlpito empieza a enseñar y ese pasaje respalda todo lo que tiene que decir, pero nunca más se refiere al pasaje. Solamente lo cita y empieza a enseñar algo que no es la Escritura. Eso es precisamente lo que ocurría en las sinagogas judías. ¿Por qué? El pensamiento clave, creo, es este, hermanos. Los judíos no entendieron que la ley, ahí va a aparecer este resumen, dice, los judíos nunca entendieron que la ley dada por Dios nunca tuvo como propósito ser un medio para ser justificados y aprobados por Dios, sino para hacerles ver su condición de pecadores y su necesidad de un Salvador. Creo que esta manera de pensar nos va a ayudar a nosotros a entender la postura de los judíos acerca de la ley que Dios les dio a ellos como poseedores de la ley. ¿Cuál era el propósito de la ley? Hay un pasaje en Gálatas 3:24 que habla con tanta claridad acerca del propósito por el cual Dios dio la ley, primeramente a los judíos y a todos los demás. Dice el 3:24 de Gálatas, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. La Reina Valedora, en los 60, dice ayo. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. A lo mejor algunos de ustedes han estudiado este pasaje en su contexto y se han dado cuenta de lo que está diciendo, de cuál era el propósito de la ley. La ley era un ayo o un guía. Esta palabra guía es la palabra paidagogos, de donde viene la palabra pedagogía, que es la disciplina que se ocupa para la educación y la enseñanza, especialmente para la enseñanza infantil. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí con este pasaje? Bueno, en la cultura judía, ese guía o ese paidagogos era un esclavo que las familias judías empleaban. Y este esclavo tenía un cierto nivel académico para supervisar a los hijos en ausencia de los padres. Eran guías que podían disciplinar, eran estrictos, que podían amonestar y disciplinar si fuera necesario al niño a cargo. Pero cuando ese niño llegaba a la edad adulta, entonces el paidagogos, el guía o el ayo, era retirado y este joven ya podía andar por sí solo en su vida adulta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esa era la función de la ley. Un guía. ¿Un guía para qué? Para llevarnos a Cristo. ¿Para qué? A fin de que seamos justificados por la fe. ¿Te das cuenta cómo Pablo ha empezado a hilar? ¿Verdad? Es como si estuviera hilando, es como si estuviera haciendo un tapete de lo que quiere decirle a los judíos. Ha ido paso a paso, ha mencionado varios aspectos y perspectivas acerca del juicio, y lo que está diciendo, a lo que lo ha llevado Pablo, es que Pablo ha tomado esta falsa seguridad de salvación de los judíos y la ha hecho añicos, la hizo polvo ya. Esa falsa seguridad de salvación de los judíos simplemente porque eran la etnia escogida por Dios, el pueblo escogido por Dios. Pablo ha tomado
esta falsa seguridad de salvación y la hizo polvo, hermanos. Imagínate, los judíos estaban en shock. Cuando esta carta se leyó en Roma, seguramente todos los que conformaban esa iglesia en Roma, que eran judíos, han de haber estado en shock. Nosotros, iguales que los gentiles. Ellos creían que por ser poseedores y oidores de la ley y conocedores intelectualmente de las demandas de la ley, ya somos escogidos, somos salvos, somos justificados. Pero Pablo, una y otra vez, amados hermanos, ha sido repetitivo mostrarles a los judíos el peligro de confiar en sí mismos para su justificación y salvación. Pablo está tratando de mostrarles esto a los judíos. El peligro de confiar en sí mismos para justificación y salvación. Voy a hacer un alto ahí porque hay una implicación para nosotros como iglesia. El judío, amados hermanos, la actitud de los judíos es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo muy peligroso para todos nosotros, que pudiéramos tener una falsa seguridad de salvación. Voy a volver a repetir eso. El judío es un ejemplo muy peligroso para todos nosotros, que pudiéramos tener una falsa seguridad de salvación. Hace 15 días yo mencioné, amados, que iba a decir cosas con temor y temblor porque eran cosas serias. Ahora que he estado poniendo estos pasajes, cada vez que me ha tocado exponer este tipo de pasajes que hablan acerca de esto, ya me convertí. Cada vez que estudio estos pasajes, no sé cuántas veces me he convertido ya. Porque son pasajes, como hemos dicho, confrontativos. Y Pablo lo que está haciendo es eso. Está tratando de mostrarles a sus compatriotas, a los judíos, el peligro de confiar en sí mismos para una justificación y salvación. Una falsa seguridad de confiar en sí mismos para salvación. Y ese judío es un ejemplo para todos nosotros, que pudiéramos tener una falsa seguridad de salvación. Vuelvo a decir lo siguiente con temor y temblor, amados, con todo el amor de Cristo. La persona que esté aquí, que piensa que es cristiano por venir a la iglesia, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, participar en estudios, escuchar a predicadores reformados en YouTube, etcétera y etcétera. El que crea que por hacer esas cosas lo convierte en cristiano, pero su vida y sus obras son contrarias a lo que dice ser, el tal se está autoengañando. Voy a hablar metafóricamente, a ver cuántos me entienden. ¿Meterte en un gallinero te hace una gallina? No, obviamente que no. La evidencia de una gallina auténtica, ¿cuál es? Pone huevos. La evidencia auténtica de una gallina es poner huevos, es dar fruto. No sé si entendiste la metáfora, pero el que entendió, la entendió. El que no la entendió, no la entendió. Santiago 1:22. Fíjate lo que dice Santiago 1:22, que respalda de alguna manera lo que está diciendo Pablo a los judíos. La Santiago 1:22 le dice: sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos.
Esos versículos y esos temas, de nuevo, que estamos viendo, hermanos, son temas que aún en la gracia de Dios, como hemos cantado, como cantamos, divina gracia o gracia sublime, todos estos pasajes y estos temas también, hermanos, están completamente bañados de la gracia de Dios. Porque Dios quiere que nosotros respondamos, y es el caso de nosotros. Si es el caso de que solamente somos oidores y no somos hacedores de la palabra de Dios, engañándonos a nosotros mismos. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Entonces, evidentemente el pasaje está diciendo que escuchar la palabra de Dios no basta, ¿verdad? Venir aquí y escuchar la palabra de Dios no basta. Se implica salir de aquí y poner en práctica la palabra que hemos escuchado. Si no es así, estamos escuchando la palabra de Dios y salimos y solamente fuimos oidores y no hacedores de esa palabra, nos estamos engañando, y eso es muy, muy, muy peligroso. Jesucristo, por citar otro pasaje más que de alguna manera está reiterando lo que estoy tratando de comunicarte en Juan 14, 21 y 23. Voy a citar solamente porciones de ese pasaje, no completos. Juan 14, 21 y 23. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos los guarda, ese es el que me ama. Básicamente está conectado con Santiago, ¿verdad? El 23 dice: si alguien me ama, guardará mi palabra. En otras palabras, lo que Jesucristo está diciendo, ¿verdad? En otras palabras, decirle a Jesús, te amo, no es suficiente. Decirle a Jesús, te amo, no es suficiente. Porque ese amor que profesamos al Señor necesita ser acompañado en la obediencia de su palabra. Los que son padres aquí, cuando los niños están pequeños, nuestros hijos están pequeños, aún nuestros hijos cuando se acercan a nosotros y nos dicen, papi, mami, te amo, ¿verdad? Se acercan a esos pequeñines y te dicen, papi, mami, te amo. Entonces tú aprovechas para decirle, entonces, si me ama, ¿por qué no me obedece? ¿Cuánto les han dicho eso a sus hijos? Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Si le dices que me amas, ¿por qué no me obedeces? Esos versículos, hermanos, como el de que vamos a citar en Juan 14, nos habla que la obediencia, que es una palabra tan sencilla de pronunciar, pero es difícil de llevar a la práctica. Te voy a decir por qué es difícil llevar a la práctica, según lo que dijo Jesucristo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, en esa conclusión de lo que dijo Cristo, la obediencia a su palabra no es mecánica ni monótona. Obedecer no es cumplir un reglamento o una regla o una ley de lo que debo hacer o no puedo hacer. Eso no es obediencia. El legalismo puro es un cambio externo. Pero la obediencia que nace del amor, la obediencia que nace del amor, esa obediencia, el que me ama guardará mi palabra, nos ayuda a entender, hermano, que nosotros obedecemos a Cristo, ponemos por práctica su palabra por amor al Señor. Y entendemos que tanto la obediencia y el amor, estas dos virtudes, caminan juntos.
De hecho, pues con ese pasaje podemos decir que la obediencia a la palabra de Dios es señal de haber sido justificado o de alguien que es nacido de nuevo. Vamos al punto final. Y ahora aquí, Pablo va a hablar acerca de una manera más detallada de los gentiles. Versículo 14 y 16. Voy a regresar aquí a Romanos en mi Biblia. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para ellos mismos, para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio de sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos en el día que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de todos los hombres mediante Cristo Jesús. Ahora Pablo pone los reflectores en los gentiles que no tienen la ley, que son ley para ellos mismos. Él está diciendo a los gentiles que necesitan el evangelio. La falta de una ley revelada, o sea, la falta de la ley de Dios, no excusa al gentil del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya los ha acusado. Ellos son moralmente responsables delante de Dios. En el capítulo 1. Pero también son moralmente responsables delante de Dios porque ellos, no teniendo la ley, son ley para sí mismos. Es decir, el hombre como un ser racional, creado a la imagen y semejanza de Dios, a pesar de su estado caído, tiene la capacidad interna de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. A pesar de su estado caído, él tiene la capacidad que Dios le puso internamente de discernir el bien y el mal. Eso es lo que nos diferencia a nosotros entre los animales. Dios ha puesto en ellos una ley moral. Dios implantó una ley moral en su interior y esa ley viene de fábrica. A pesar de la caída, esa ley se conserva allí intacta. Viene de fábrica, así como cuando tú compras un juguete y viene con pilas, así viene esa ley innata en el interior del hombre. Se mantiene inalterable. ¿Por qué? Porque este texto me está diciendo que sus actos son juzgados en sintonía con esta ley moral. Es lo que dice el versículo, ese texto, porque muestra la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia da testimonio y sus pensamientos los acusan o los defienden. Otra cosa que también es importante que se mencione, Pablo no está diciendo que la ley de Moisés fue escrita en sus corazones. Él no está diciendo eso, sino más bien el conocimiento innato de las exigencias de la ley está en su interior. En otras palabras más sencillas, cuando el hombre hace lo correcto, está dando testimonio que en su corazón hay una ley moral que le conduce a hacer lo bueno. Esa ley informa a su conciencia y su conciencia informa sus pensamientos y recibe el veredicto de sus acciones. ¿Cómo funciona eso? Bueno, la conciencia es como un árbitro moral que examina la obra, los pensamientos, los hechos y sentencia según la conducta del hombre. Esa es la labor o el trabajo de la conciencia. ¿A cuántos les gusta el fútbol aquí? Víctor me mencionó que es fanático del fútbol. No le pregunté a quién le va porque no quise entrar en pleito con él. Pero
Yo también me gusta el fútbol, porque hay otro futbolista también. Y los que ven el fútbol, cuando hay una jugada ahí que es dudosa, que el árbitro no alcanzó a apreciarla, antes no existía esta dinámica de ir a ver esa pantallita, ¿cómo se llama? El VAR. Va el árbitro a ver al VAR para examinar la jugada, ¿verdad? Y dictaminar si es penal o no es penal o lo que sea. Bueno, esa es la función de la conciencia. La conciencia examina, ¿verdad?, sus conductas, sus pensamientos, y según la conducta o sus pensamientos o sus obras, dicta un juicio. Lo que dice este texto, amados hermanos, es que los gentiles tienen un conocimiento innato de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, y que en ocasiones esta ley los lleva a hacer lo que está bien, y cuando sucede eso, entonces, vuelvo a repetir esto, la conciencia informa sus pensamientos para excusarlo, convenciendo de que está haciendo lo que Dios requiere, pero la tendencia del hombre es desobedecer a Dios, y cuando lo hacen, la conciencia tiene el efecto contrario, pone en sus pensamientos que lo acusan. Ahora, hemos llegado a lo que algunos de ustedes han pensado anteriormente o están pensando ahorita. Preguntas como esta. ¿Qué de aquellas civilizaciones antiguas que no escucharon la palabra? ¿Han estado pensando eso, verdad? ¿Qué de aquellas civilizaciones antiguas que no escucharon la palabra? Respecto a esto, déjame decirte lo siguiente. Si nosotros hiciésemos un estudio acerca de las diferentes civilizaciones y culturas de Mesoamérica, como los olmecas, los mayas, los aztecas, vamos a ver que a pesar de que ellos no poseyeron la ley escrita de Dios como los judíos, tenían un sentido común de responsabilidad hacia ciertas normas morales. Si estudiamos y hacemos un estudio, vamos a darnos cuenta que ellos enseñaban que se deben de ser respetuosos con los padres. ¿De dónde sacaron eso? Deben ser respetuosos con los padres, honestos en los negocios, fieles en el matrimonio, responsables en la crianza de los hijos, generosos con los necesitados, y castigan de manera similar en esas culturas, en esas civilizaciones, delitos como el robo, el adulterio, el crimen, la violación. ¿De dónde viene eso? De la ley innata que Dios puso en sus corazones. De allí proviene. Entonces podemos resumir que todas las antiguas sociedades, aunque no recibieron la influencia de la ley escrita de Dios, de los judíos, demuestra que todos poseen una ley moral que fue implantada por el Creador. Más práctico todavía, más práctico. Los que estábamos aquí antes de Cristo, ¿por qué cuando tú te robaste algo que no te pertenecía a ti, como que nadie me dio, ¿verdad?, te lo llevas? Nadie te dio, absolutamente nadie te dio. Pero cuando ya estás a solas y estás viendo el aparato que tú viste o la cosa que tú viste, ¿por qué sientes vergüenza de haber robado? Si nadie te vio, nadie te vio. Cuando íbamos a la escuela y que de repente sacábamos ¿cómo se llama? Para copiar, el acordeón, ¿ya ves cómo se llama?
Y copiaste el examen y después te ibas a tu casa y le decías a tu papá, 10. Pero la mentirosa, ¿no? ¿Por qué te sientes mal antes de conocer a Cristo como tu suficiente Salvador? ¿Por qué te sentías mal cuando insultabas a tu papá o a tu mamá? Le faltabas de respeto. Porque esa ley moral de Dios es como el juez interno que cada hombre posee y hace juicio entre lo que es correcto y lo que es injusto, en lo honesto y lo perfecto, en lo bueno y en lo malo. Estos tres elementos de los que habla este pasaje, el corazón, la conciencia y los pensamientos, estos tres elementos dan testimonio en las Escrituras y sirven para demostrar que los hombres no tienen excusa alguna de las exigencias de la ley moral de Dios. El gentil que nunca leyó las Escrituras, nunca escuchó el Evangelio, será juzgado por sus transgresiones, de acuerdo a la ley moral de Dios que implantó en su interior, y cuando se presente delante del tribunal de Dios, sabrá que es culpable y merecedor de la ira de Dios, porque ya Dios le dijo el veredicto: los que con ley han pecado, perecerán, serán condenados; los que sin ley han pecado, perecerán los dos. Por eso yo luchaba por el título del sermón: juzgados con o sin ley. ¿Cuándo será eso? Bueno, Pablo, ya terminando en el versículo 16, dice: en el día que según mi evangelio Dios nos dará todos los secretos de los hombres mediante Cristo. Ese día, hermanos, todo lo que ha sido oculto, todo lo que está oculto, guardado en lo oculto, saldrá a la luz, porque Dios es un juez imparcial. Él no hace excepción de personas. Dios juzgará mediante Jesucristo, que es el legislador universal. En ese día, todo hombre, creyentes y conversos, se van a presentar delante del Señor y van a repetir lo que dice Efesios 2. Toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar y las lenguas van a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El estándar entonces de responsabilidad que Dios aplica al judío en el día del juicio es más alto que el estándar de la responsabilidad del gentil. Conclusión, por ahí va a aparecer. El juicio de Dios será conforme la luz que recibimos en su palabra. Y citando un último pasaje donde Jesucristo corrobora lo que te estoy diciendo, Lucas 12. Lucas 12. Entonces Pedro dijo: Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor respondió: ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no le espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. De aquel siervo que sabía, ahí está, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor, que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no sabía,
e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirá. Por eso, el estándar de responsabilidad que Dios aplica al judío en el día del juicio es más alto que el estándar de responsabilidad al gentil. Y eso aplica definitivamente a nosotros. El juicio de Dios será conforme a la luz que recibimos en su palabra. Al final del día, amados hermanos, al final del día, no importa cuánto tú y yo nos expongamos al mensaje de la palabra de Dios, ni cuánto tú y yo conozcan la palabra de Dios. Lo importante va a ser en ese día es qué tanto estamos haciendo nosotros para obedecer la palabra. Y déjame decirte que esa es la parte en la que todos nosotros fallamos, incluyéndome a mí. Yo no me estoy librando de esto. Lo importante es qué tanto estamos haciendo para obedecer la palabra, y esa es la parte donde la mayoría fallamos. ¿Qué necesitamos entonces, amados? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Necesitamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dio el ejemplo de dependencia, de vivir en dependencia de Dios. Él dijo lo siguiente: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Esa es la postura que necesitamos tú y yo para obedecer, para decir: Señor, no puedo hacer esto, necesito que tú produzcas esa obediencia. Produce el fruto de la obediencia a tu palabra en mí. En verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo. Si el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, aquel por el cual se hicieron el universo y todo lo que existe, aquel por el cual sostiene todas las cosas creadas, aquel que hizo señales y milagros y maravillas. Jesucristo estuvo sometido al Padre y solamente hizo la voluntad de Dios en todo. Cuanto más nosotros debemos seguir, amados, su ejemplo de sometimiento a Cristo en todo. Su ejemplo de Cristo de sometimiento a Dios, debemos seguir su ejemplo y someternos a Cristo en todo y por todo, y aferrarnos a su palabra. Aferrarnos a su palabra, el buscar ser dirigidos por el Espíritu de Dios que ha venido a ser morada en nosotros para recibir el poder de honrar a Dios y honrar su palabra. Necesitamos a Cristo, todos nosotros. Y eso es lo que vamos a cantar para terminar este mensaje.